y tuve que vender el único bien que tenía en ese momento, que era mi auto, que hasta el día de hoy lo tomo de la misma manera. Yo sé que es una caja de ahorro también. Claro. Y bueno, y fue el momento que entregué las llaves de mi auto que se iba y sentí realmente ahí que estaba tocando fondo. Se confunde que la importación es un negocio y en realidad la importación es un medio para un fin. La importación no es el fin en sí mismo es el negocio y yo voy a aprender a importar y voy a crear mi negocio en base a importaciones. No, a mí me han preguntado si comprando el programa es verdad que pueden vivir en Miami y comprar un Ferrari. Claro. Mirá, Nacho, yo lo que considero es que saber importar sin saber vender es como tener un supermercado lleno de mercadería y no saber abrir la puerta. Claro. Diego, Nacho, muchísimas gracias por el espacio, por traerme a tu negocio, ¿no? bueno, no, gracias a vos, primero por este momento también, por lo que venimos haciendo juntos, trabajando, y también por darnos el espacio y por darme principalmente a mí el espacio para poder contar un poquito más sobre mí, sobre Importadores Conectados. Tal cual, que hoy van a conocer la otra cara de Diego Labores, o sea, mucho de su historia. Yo admiro mucho a Diego porque es una persona que se ha desarrollado en tres instancias como emprendedor muy diferentes. Negocios tradicionales, con toda la locura que tiene un negocio tradicional, ¿no? Y con todo lo que hay que gestionar. El ámbito digital y hasta has hecho eventos presenciales, ¿no? Para educativos, con un foco educativo, en transformación para emprendedores. Así que ahora vamos a estar hablando de todo De eso. todo un poco. Para comenzar, ¿quién es Diego y por qué estamos en un local comercial lleno de productos? Bueno, Diego Labores es un emprendedor con un propósito muy definido, aportar un granito de arena a la comunidad emprendedora a través de mi experiencia, porque las pasé a casi todas, padre y esposo. Bien. Así es como me defino. ¿Y dónde arrancó? ¿Cuál fue el primer momento donde comenzó esta historia como emprendedor? ¿Cuál fue ese momento donde comenzaste a emprender? Porque hoy hablamos de emprender y visualizamos esto, ¿no? Pero tal vez arrancaste de una forma completamente diferente. ¿Arrancaste de cero? Bueno, yo soy emprendedor de toda la vida, desde niño. Mi madre cuenta que yo algún recuerdo tengo también y alguna foto hay por ahí de que vendía, con pocos años, vendía la sorpresita de los cumpleaños de mis amigos en el frente de mi casa. Y así arranqué hasta no parar. Claro. Siempre buscando, un poco en algún momento por necesidad, Ujú. pero solo con la necesidad no hacemos mucho, siempre con ese espíritu de emprender, de tener lo mío, de en algún momento tener mi propio negocio. Creo que por ahí es como se arranca también. Ahí va. Y es lo que nos impulsa todo el tiempo hacia dónde queremos llegar y por qué queremos llegar ahí. Ahí va. ¿Y cuál fue ese primer negocio que comenzaste? Así que ya un negocio, aunque te haya ido mal, ¿qué fue lo primero que hiciste? Pasa que he hecho tanta cosa, estuve mucho en la reventa. Ahí va. Yo soy de Mercedes, de Soriano, del interior de Uruguay. Estuve mucho en la reventa. En su momento no tenía capital. Claro. Entonces sabía quién tenía algo como para vender, celulares en su momento. Y empecé a ofrecer los celulares, a contactarme con muchas personas, a golpear las puertas. Y así empecé a vender celulares. Después vendía accesorios también. Eso te va llevando a diferentes contactos. Uno va ampliando su catálogo de ¿Eso hace productos. cuánto fue, por ejemplo? Y eso, bueno, yo tendría 17 años, ya hace 20 años, De muy joven, entonces. desde muy joven, sí, Mirá. siempre, siempre. En un momento con 13 años tuve, bueno, voy a volver un poco para atrás. Mi primer negocio como emprendimiento que pasó a ser un negocio fue un lavadero de autos con 13 años. Mirá. Que cuando que mi madre me entraba y me sacaba los autos porque yo no sabía manejar. Bueno, y yo fui, hice carteles en una computadora, me acuerdo, pegué en todos lados, en Palmar, incluso en un pueblo donde me crié, Ujú. y ahí me dedicaba a lavar autos en verano, mientras mis amigos estaban en la playa, en la piscina, yo lavaba autos a todos los turistas. Mirá. Y así fui arrancando, haciendo diferentes cosas, tomé presión, la presión de las personas también, una doctora me enseñó, Mirá. he hecho infinidad de cosas. ¿Y qué es lo que te movía a emprender? ¿Para qué emprender? Porque con 13, entre los 13 a los 17 años, lo menos que piensa un gurí de esa edad es en hacer negocios. Es el generar, creo que lo que siempre me movió justamente era saber que lo que hacía me iba a llevar a algo más. Ok.
siempre me iba a llevar algo más. Y siempre fui aprendiendo mucho en cada cosa que hice en el camino. Y lo que trataba era de lo que hacía, bueno, decir, bueno, voy a hacer otra cosa, pero con lo aprendido en ese emprendimiento que tuve, en lo Ahí que va. emprendí. Fracasé muchísimo. Mm, Tuve muchísimos más fracasos que obvio. aciertos, por supuesto. Pero bueno, cada fracaso me hizo reinventarme, Claro, aprender la escuela de la calle claro. y hasta que estamos acá. Y si te pregunto, ¿qué fue lo peor que te pasó, el peor fracaso que tuviste emprendiendo? Así algo que recuerdes y así como que revivas hasta la emoción, ¿viste? A veces pasa. Tengo dos fracasos que me marcaron mucho. Un fracaso, uno de los grandes fracasos fue una fiesta que hice privada. Ujú. Quería hacer fiestas por todo el país. Y la primera fiesta que hice fue un gran fracaso. Ok. Como la encaré y me fue muy mal. Y la segunda, y el segundo emprendimiento, que ese fue como el antes y el después realmente, donde Ujú. toqué fondo, Ahí va. donde entendí que tenía que hablar conmigo mismo primero y conocer un poco más de muchas cosas. Yo me dedicaba a hacer eventos. De esa fiesta que me fue muy mal, pasé a dedicarme a crear eventos para empresas, para cumpleaños, lo que sea. Casamientos también hice. Y como me estaba yendo bien, relativamente bien, quería dar un paso más y se me ocurrió comprar una empresa de mantelería. O Mira, sea, la mantelería de la empresa. mira. Y dije, acá la pego, tengo los manteles, son míos, no tengo que alquilar más y los voy a poner también parte del servicio. No puse un mantel en todos los eventos que hice. Tuve que pagar esos manteles porque los había sacado, había calculado cuánto iba a trabajar aproximadamente para poder pagarlos. Y un día me llamaron y digo, Diego, tenés que pagar los manteles. No. Y tuve que vender el único bien que tenía en ese momento, que era mi auto, Ok, que hasta el día de hoy lo tomo de la misma manera. Yo sé que es una caja de ahorro también. claro. Y bueno, y fue el momento que entregué las llaves de mi auto, que se iba, y sentí realmente ahí que estaba tocando fondo, Claro. que no podía seguir por impulso, que tenía que capacitarme y crecer un poco más en mi mentalidad como emprendedor y profesionalizarme y mejorar. ¿Y qué aspecto de tu mentalidad empezaste a trabajar? ¿En qué te empezaste a enfocar? En mi crecimiento general, en mi Ok. crecimiento personal principalmente, porque entendí que necesitaba trabajar mucho en mi mentalidad como emprendedor y eso me empezó a llevar a tomar mejores Ahí decisiones va, y a que mis emprendimientos y mis ideas también crecieran de la mano con mi mentalidad. ahí va. Genial. ¿Y cuál fue tu primer negocio? ¿No? Me contaste que, bueno, limpiabas auto, vendías la sorpresita de tus amigos de muy chico, ¿no? Sí, O sea, hiciste de todo, de todo. pero hay una gran diferencia entre ser un autoempleado, tener una fuente de ingresos, a Totalmente. tener un negocio que funciona por sí solo, ¿no? ¿Cuál fue ese primer negocio que desde el momento que empezaste a desarrollarlo dijiste, esta vez es diferente? Con Tecno Digital. Ahí va, Con Tecno Digital, que es donde estamos hoy, ahí va. en la parte de atrás de Tecno Digital. Con Tecno Digital yo entendí cuando lo empecé a crear, empezamos a darle forma, entendí que era diferente, Ujú. porque sentía realmente que tenía ahí sí, en ese momento el conocimiento como para poder escalarlo y hacerlo crecer al negocio. Bueno, ahí empecé prácticamente de cero también. Mm, Yo tenía un empleo como dependiente, lo que, bueno, me decidí a dar el paso y ocupar también y hacerme el tiempo para emprender ahí va, con un objetivo muy claro, a corto, a mediano y a largo plazo, y eso fue lo que me permitió ir dando los pasos necesarios para llegar a cumplir esos objetivos. ahí va. ¿Y qué pasó en el medio? O sea, porque cuánto tiempo hubo, para no perderme en el Sí. hilo conductor de la historia, ¿qué pasó entre Tecno Digital y ese último negocio que fue un total fracaso? Hubo otros intentos de negocios, de emprendimientos. Seguí un poco también con la reventa, encontré algunas oportunidades. Yo he ido adaptando mi oído y mi cabeza a ir encontrando oportunidades por todos Ahí lados. va. En un momento me jugó una mala pasada porque me pasaba encandilando con los objetos brillantes, Claro. eso se llama. Pero hubo mucho aprendizaje. Mm. Empecé a crecer en paralelo también en las empresas donde era empleado. Ah, bien. Y eso me ayudó también a tener mayor conocimiento de negocios, de gestión, de Claro. liderar equipos, de profesionalizarme mucho más. Entonces eso después me permitió tomar buenas decisiones y poder definir mis objetivos y encarar mi emprendimiento
de una manera que no lo había hecho antes. Claro. Sí, con Como estructura, negocio. claro, Más exacto. allá de pensar solo como emprendimiento, como negocio. Bien. Y sabes que también eso me hizo tener tan definidos mis objetivos que lo veía, siempre los estuve viendo los objetivos y sabía que llega un momento donde uno entiende cómo llegar a esos objetivos. Claro. Cada vez se hace más fácil, parece que se hace Ujú, más sí. fácil, pero la clave está en entender realmente qué es lo que necesitamos hacer para llegar a esos objetivos. ¿Qué pasa mucho con las importaciones? Que ahora después vamos a entrar en eso. Sin ¿Qué duda. pasa entre las importaciones y la venta y todo lo que hay atrás de... Tal cual. Antes de meternos en las importaciones, em, ¿qué es Tecnodigital y por qué en este negocio sí te fue bien? ¿Cuál es el diferencial? Bueno, Tecnodigital arrancamos importando productos que previamente definimos que queríamos vender Ahí va. y cómo lo queríamos vender. Pero arrancaron importando de una. Arrancamos importando de una, Bien. probando, Ahí probando. va. También la realidad es que yo ya había arrancado a vender productos de proveedores locales porque no tenemos capital, pero bueno, esta vez habíamos juntado algo más y salimos a buscar a proveedores locales estos productos y no había. Ok. O no había de fácil acceso o estaban muy caros. Entonces dijimos, che, bueno, hay aparte de una oportunidad más que es importarlos directamente de un principio. Ahí va. Como tenemos muy poco capital, importamos muy pocos productos para probarlos y también encontramos una estrategia de vender con poco producto, de hacer una preventa, Ahí va. de generar interés. Y bueno, y hubieron ciertos productos. Hay un producto principal que es la cámara solar 4G, Ok. que fue nuestro primer producto ganador y también nuestro primer producto en sí, que bueno, empezamos a encontrar un nicho, decir, bueno, vamos a definir un nicho de ese nicho, hasta que dijimos, es acá, Es ahí. y vamos a hacernos fuertes por ahí. Bueno, empezamos con la tecnología 4G y la cámara solar 4G, eso nos llevó a otros productos para ir satisfaciendo otras necesidades y ahí se fue ampliando el abanico de oportunidades y de comercialización. Sí, además cada vez vas agarrando más experiencia en el rubro y ya después es imparable el negocio. O sea, Es, es como que. es que es totalmente así. Sí. Yo creo que lo que nos permitió realmente crecer en ese producto y en ese nicho fue enfocarnos 100% ahí, Bien. en un nicho muy específico que por supuesto después nos permitió ampliarnos en Sí. diferentes nichos y diversificar nuestro negocio. Pero sí, es así, nos especializamos en eso Mm. y la gente después nos llamaba por eso. Decía, porque ustedes me dijeron que funcionan, que andan muy bien dando este producto con la cámara solar 4G, explicando, dando el servicio. Bueno, eso fue lo que nos permitió escalar después. Hablabas recién de el objeto brillante. Hoy, Los objetos, los objetos, está lleno. Hay más objetos brillantes que oportunidades de negocio. por supuesto, y hay más fracasos Sin que duda. éxitos Tal también. cual. Pero, ¿son o pueden llegar a ser las importaciones un objeto brillante? Sí, totalmente. ¿Por qué? Primero porque se confunde el concepto de importación. Se confunde que la importación es un negocio y en realidad la importación es un medio para un fin. Ok. La importación no es el fin en sí mismo es el negocio y yo voy a aprender a importar y voy a crear mi negocio en base a importaciones. No. Hoy justo hablé con un importador conectado que me definió las importaciones de una manera dije, la define mejor de lo que lo vengo definiendo yo, que es importar no es más que comprar y elegir el método de envío del cual lo voy a recibir. Tal cual. Y punto. Me Bien. encantó, de hecho lo voy a empezar a usar más. Pero claro, ahí está la gran confusión Ujú. entre importar y crear un negocio. Crear un negocio y crear un negocio significa entender qué voy a vender, cómo lo voy a vender y después es cómo lo voy a obtener a ese producto que voy a vender. Que puede ser un método de las importaciones o en proveedores locales. Tal cual. Y entonces la comercialización, el hecho de cómo lo voy a vender, puede llegar a ser todavía más importante que el producto, porque si vos importás el producto y después no le das alcance, Totalmente, totalmente. En nuestro caso, nosotros decidimos un producto, un nicho, un producto para ese nicho, para satisfacer una necesidad y resolvimos cuál iba a ser el canal de venta por el Mm, cual íbamos a desarrollar la venta de ese claro, producto, que fue en nuestro caso Mercado Libre. ahí va. Pero claro, hay que tener bien claro y definido todo eso para arrancar. Si encontrar el hueco, porque ya hay un montón. Y hoy es más ¿Cómo difícil. diferenciarte? Claro. ¿Cómo diferenciarte en el mercado? Mm, Nuestra diferenciación fue la atención al cliente. ahí va. Esa fue nuestra diferenciación. Ya habían cámaras,
yo algo que le digo a todos los emprendedores y empresarios es: no compitamos en precio, no nos diferenciemos en precio, porque todos perdemos de esa manera. Claro. Hay que diferenciarse por algo más, hay que encontrar ese diferencial. Y no siempre está en el producto, que también ahí muchas veces hay un error. El diferencial está en uno mismo muchas veces. Sí, en el servicio que entregás, como en su caso, el soporte al cliente. Exactamente. Bien, bien. Exactamente. Y ahora para meternos en la actualidad, no solo dijiste, che, yo con esto puedo hacer un modelo de negocio, sino que tuviste la generosidad de decir, vamos a compartir esto con todo el mundo, vamos a compartir esto que me funcionó a mí con el resto de emprendedores que por ahí quieren desarrollar otra fuente de ingresos o directamente dedicarse all in a esto de las importaciones. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Por qué desarrollaste un programa para ayudar a otros a importar? Bueno, la realidad es que, para ir un poquito para atrás, antes de llegar a Importadores Conectados, Ujú. al programa, de Tecno Digital surgen otras oportunidades de negocio. Ok. Hoy yo tengo un grupo de empresas vinculadas a Tecno, que es Tecnolife, es una empresa de servicio, Ujú. que no voy a profundizar mucho en eso, pero nosotros encontramos una necesidad también en el mercado con el botón de emergencia para el adulto mayor. Importamos los equipos, nuestras primeras usuarias fueron nuestras abuelas, porque encontramos una necesidad directamente que nos Claro. involucraba. Bueno, y empezamos a brindar el servicio. Tecnolife es una empresa de servicio, Tecno Digital es la empresa con la cual comercializamos productos. Y lo que pasó es que teníamos tan aceitado y tan muy bien gestionada la parte de importaciones para nuestro negocio Tecno Ujú. Digital, que bueno, uno siempre buscando nuevas oportunidades, de alguna manera se nos empezaron a acercar personas que también querían importar, que las Ujú. ayudara, que se les podía explicar, asesorar. Y bueno, cuando quisimos acordar, estábamos dando un servicio de importaciones. Ujú. Y yo siempre digo que hay que separar las cosas, cada uno por su lugar. Y yo no podía dar un servicio de importaciones con Tecno Digital. Claro. Y así es que surge Tecno Import. Ok. Tecno Import es una empresa con la cual brindamos el servicio integral de importaciones. Nosotros ya teníamos un equipo en China, teníamos un equipo de compras directamente vinculado a todo esto. Y bueno, dijimos, vamos a crear la empresa como Claro. en sí. Y ahí lo que pasó fue que se seguía contactando mucho emprendedor. Yo estoy muy vinculado al mundo de los emprendedores en Claro. general. Y había una necesidad muy grande sobre crear un negocio, emprender, pero aprender a importar. Siempre la necesidad era: ¿cómo puedo importar? Diego, me ayudás, Diego, me enseñás. Y mucho emprendedor que se contactaba, yo entendía de que quería que les enseñáramos a importar, pero no sabía nada de todo lo otro, de lo más Mm. importante antes de importar. Todo lo que habíamos hablado antes, Sí. encontrar el nicho, el producto y demás. Entonces, si bien al principio lo empezamos a hacer, bueno, mirá, antes de importar con Tecno Import, tenés que aprender, tenés que ver qué importar. No, porque yo entré y no me decidí cómo hago para definirme. Entonces encontré una necesidad mucho más grande ahí, Claro. que era: ¿cómo ayudo a esos emprendedores a definir, a crear un negocio para luego poder importar a través de las Claro. importaciones, hacerlo crecer? Y ahí, bueno, a través de mi experiencia de entender esto, entender que lo más importante no es importar, es todo lo que viene antes para crear el negocio, es que creo el programa Importadores Conectados. Claro. Estas asesorías que yo empecé a hacer, cada vez se empezaron a aumentar más la demanda, mi tiempo era limitado. Entonces, Claro. ¿cómo hago para llevar esto de forma más masiva? Claro. De llegar a más emprendedores. Y bueno, ahí es que creo un equipo de personas que están muy vinculadas que me ayudaron a armar esta idea. Decir: Ujú. Diego, vamos a trabajarlo, yo quería llegar a más personas. Y bueno, y es que creamos el programa Importadores Conectados, salió en el 2024. Mira. Este año volvió a salir, pero más renovado, Ujú. porque también lo que pasó es que cuesta, que contigo lo hemos hablado mucho, el onboarding, de dejar clara a la gente que es necesario para crear un negocio saber muchas cosas, que las vemos en el programa, y por otro lado están las importaciones. Mm. En algunos momentos se confunde un poco, que está todo vinculado a lo mismo, pero no es así. Las expectativas, Sí, tal cual. cuando uno compra información, no está comprando resultados. Los resultados dependen de uno mismo. Claro. Entonces, bueno, trabajando en eso, mucho en la mentalidad, es que estamos encarando este programa hoy en día. Claro. Y claro, vos creés obviamente que la mayor creencia que tienen
clientes o alumnos del programa, es esto de que importar es el negocio. Pero en realidad lo importante es todo lo otro, ¿no? Bueno, todos llegan por ahí. Ahí va. Todos llegan pensando Voy a traer un producto de convencidos. China. Ese es el, ¿no? Exacto. Y muchos me voy a salvar o voy a sacar un préstamo para traer un producto y bueno, y voy a esperar que Diego me ayude a elegir el producto, así lo traigo y me hago rico. No todos, pero muchos piensan de esa manera. Claro. Entonces, bueno, entendiendo eso, cuando llegan, trato de que entiendan que no es por ahí. Ujú, Empiezan a tratar trato de que cambien su mentalidad. claro. Entonces hay que hacer un trabajo muy grande ahí para llegar a que logren entender esto, que el importar no es lo más importante y no es el negocio en sí. Y luego que lo logramos, hay un cambio muy grande en quienes cambian su mentalidad. Yo siempre digo que cuando uno logra cambiar su mentalidad, cambia su vida, Mm, porque cambiamos la forma de ver las cosas. sí. A mí me pasó, a veces es difícil transmitirlo a los demás Mm, o hacer ver las cosas que uno está viendo, pero yo siempre digo, las puertas se empiezan a abrir cuando entendemos realmente el propósito y por dónde hay que ir. Claro, el tema es que algo que puede estar afectando acá es que hay como un mensaje generalizado de que hacer esos 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 dólares es muy fácil. Es como, ¿no? De un momento a otro lo podemos hacer. Bueno, vos que pasaste por ese proceso y que has tenido varios negocios, lo sabés. O sea, tiene cierto grado de complejidad. No es que sea imposible, pero Totalmente. hay que tener paciencia, ¿no? Importar no es difícil. Ahí va. Importar es lo menos difícil de todo el negocio. El ABC está muy claro. Exactamente, es lo menos difícil. Lo más difícil es generar un negocio real y rentable. Eso es lo más difícil. Lo más difícil es crear una mentalidad, cambiar nuestra mentalidad, trabajar en nuestra mentalidad, porque yo soy un convencido, y así lo he visto, de que nuestro negocio va a crecer tanto como nuestra mentalidad. Sin duda. Si nosotros estamos preparados para crecer con objetivos claros, con un propósito atrás, no hacerlo por hacerlo, sino entender por qué hacemos lo que hacemos, eh, el negocio y el emprendimiento crece solo, Tal cual. porque entendemos cuál es el camino. Che, Diego, entonces, ¿cuál es el propósito principal de Importadores Conectados? El propósito principal que me llevó a crear Importadores Conectados es democratizar las importaciones. Ok. Es mostrar que importar, lo que hablábamos anteriormente, importar no es lo más difícil. Lo más difícil es crear un negocio real y rentable. Mostrarle a todos que importar puede cualquiera, no importa el capital, porque hay muchos mitos, muchos miedos, que son las grandes barreras que tienen cuando quieren arrancar. Entonces es eso, es sacarle el miedo, sacar todos los cucos que Claro. existen en el medio para mostrar a la gente que esto es importar, pero no es lo más importante. Qué bueno, qué bueno. Ese es el propósito. ¿Y cómo alguien que nunca importó en su vida, no tiene ni idea de importaciones? Nacho, yo nunca importé nada, ¿Mm? ¿no? Si entro a tu programa, ¿qué voy a aprender? ¿Cuál va a ser el paso a paso, esa hoja de ruta para lograr importar? Para importar primero, que no se necesita ni ser experto, ni tener una licenciatura en importaciones, ni comercio exterior, ni tener miles de dólares Ahí va. para arrancar. Lo más importante es entender el paso a paso de lo que tengo que tener claro y desarrollar antes para poder llegar a importar. Decidir si voy a importar o comprar el producto en otro lado. Decidir de dónde voy a sacar el producto que quiero vender. Bien. Eso es lo más importante y eso es lo que vemos en el programa Importadores Conectados. Es el paso a paso que está pensado de una forma estratégica, con mucho pienso, del paso a paso emprendedor. Mm, El programa es justamente, es un programa integral que abarca todas las áreas de un negocio, desde la mentalidad emprendedora, incluso no arrancamos en el programa es encontrando el producto y el nicho, arrancamos trabajando en la mentalidad de uno mismo, ujú. porque es lo más importante, tenemos que estar primeros dispuestos, ser conscientes, entender qué es lo que queremos hacer. Yo he visto muchos emprendedores cómo se han bajado antes del emprendimiento, antes de ver sus resultados, Claro. porque no han entendido que todavía falta un poquito más, que hay cosas por hacer. La resiliencia. Mm,
Entender que los errores muchas veces nos pueden tirar abajo. Entender cómo levantarnos, cómo revertir esa situación y cómo ver de los errores un aprendizaje, una oportunidad. Eso es lo que hay que trabajar arrancando por la mentalidad. Y así es como arranca el programa. Qué importante, qué importante. Claro, ya con la mentalidad correcta, después todo el resto es mucho más fácil. Yo, por experiencia, y yo es lo que trato de volcar en todo el programa, es una vez que fui cambiando mi mentalidad y desarrollando mi mentalidad como emprendedor, mi crecimiento personal, las puertas se van abriendo, las cosas empiezan a suceder, las oportunidades empiezan a aparecer y parece que todo es más fácil. Tal cual, tal cual. Y muy importante, y algo que no estás mencionando, y me parece clave del programa Importadores Conectados, es la comunidad. Bueno, y ni que hablar, como decís vos, que sí, que es algo que es la clave de todo esto, es que uno no está solo. Hay una comunidad atrás que está apoyando a cada miembro de esta comunidad, que se arman grupos para importar después, para crear negocios juntos, para poder compartir la experiencia. Porque la realidad, Nacho, es que el camino del emprendedor es muy solitario. Es muy solitario. Hoy por suerte están las comunidades, cada vez hay más, se van creando. Son difíciles muchas veces de mantener. Pero bueno, cuando hay una comunidad que tiene, donde se comparten los mismos objetivos y con propósitos bastante claros también, es más fácil de llevarlo y creo que uno se nutre más. Me imagino que a veces pensás, che, ojalá yo hubiera tenido un programa así cuando empecé a importar. Bueno, mi forma de devolverme a mí mismo lo que no tuve en su momento es el programa. Da igual. Es una forma, yo lo disfruto, Claro. lo disfruto mucho como si fuera un integrante más, un miembro más del programa, porque si yo hubiera tenido un Diego, un Nacho Fernández, que también participás del programa, y más expertos de los que hay, cada uno en su área, para mí hubiera sido mucho más fácil. Tal cual. Entonces, algo de lo que yo hago mucho hincapié es, si estás dentro del programa Importadores Conectados, estás mucho más avanzado de lo que estaba yo hace solo 4 años. Claro. Mi negocio comenzó en el 2020. Mi negocio actual que fue creciendo. Hace solo 4 años que arrancó. Claro. Entonces, bueno, a hoy hace 4 años, después vamos a ver cuando ven la charla, la entrevista. Pero yo en 4 años construí algo que creció muy rápido y muy fuerte. Si yo hubiera tenido la información que tiene el programa, hubiera duplicado el crecimiento. Y esto que decís es recontra interesante porque Importadores Conectados, el programa no es tu negocio principal. Y no lo era tampoco antes. O sea, vos todo lo que volcás acá es en base a la experiencia, no únicamente de esos 4 años, sino de que todos los otros donde las cosas salieron mal. Bueno, sí, la realidad es que yo en las importaciones estoy vinculado hace más de 15 años. Me desarrollé dentro de diferentes empresas donde crecí muchísimo. Y mi negocio principal es todo el grupo Tecno. Hoy es Tecno Digital, es Tecno Import, Tecno Life y otras empresas que también tengo. Importadores Conectados es el medio que encontré para poder ayudar a otros emprendedores a encontrar las importaciones como un medio para crecer en su negocio, para crear un negocio o para hacerlo crecer si ya lo tienen, porque este programa no es solo para quienes están arrancando de cero, sino para muchos que ya tienen un negocio y quieren escalarlo. Ahí va. Y bueno, y mi negocio en sí es todo lo otro. Esto, acá hay una cuota que se paga, por supuesto, una suscripción, pero la realidad es para pagar todo el equipo que hay atrás que hace posible que esto sea una realidad. Y el laburo, porque vos ese tiempo si no lo podrías imponer en tu negocio. Totalmente. También, ¿no? Tiene que haber una Totalmente, compensación porque si no... Hay algo que me dijeron hace un tiempo, un experto, y me dijo, Diego, pues yo tenía ganas de hacer cosas gratis. Claro. Se me ha ocurrido hacer muchos eventos gratis y una cosa gratis. Y dice, Diego, ¿sabes lo que pasa? Que por más que sea gratis, la gente no lo va a valorar. Y así mismo, muchas veces pagando, la gente tampoco lo valora. No se comprometen a veces. No se comprometen. Contigo también lo hemos hablado. Sí. Pero por lo menos pagando, hay como un compromiso más de hacerlo y de tomarlo de forma seria. Por lo menos quiero recuperar la plata que invertí. Totalmente. Por lo menos. Totalmente. Para mí, no todo en la vida es ganar. Yo soy un convencido que primero hay que dar mucho para después ganar, porque todo vuelve. Todo vuelve. Y algo en lo que me quería detener un minuto también es, si bien yo tengo el programa Importadores Conectados, el cual he desarrollado con muchos expertos como contigo, cada experto en diferente área, porque yo no soy un experto en todas las áreas, Claro. por eso trabajo contigo en la parte de marketing digital y trabajo con otros expertos en otras áreas,
También tengo mi negocio que es Tecnoimport, que ese sí es uno de mis grandes negocios que es las importaciones. Brindar el servicio integral para diferentes países. Si yo no fuera el responsable de Tecnoimport, no podría arrimar Tecnoimport al programa y a través de Tecnoimport darle las posibilidades y la posibilidad y la oportunidad a las personas, a los emprendedores, de importar con todos los beneficios que tienen. Claro. Porque hoy no todas las empresas te permiten importar con muy poco capital, el asesoramiento, el seguimiento. Entonces, bueno, de esa manera yo lo he podido hacer con Tecnoimport para decir, bueno, tienen la posibilidad de importar con Tecnoimport y lo que eso conlleva. Claro, las facilidades que da. Exactamente. Simplifica un montón el proceso. Que no tiene nada que ver realmente que quien entra al programa realmente tenga que importar con Tecnoimport. Puede importar con la empresa que quiera. De hecho, el programa está creado para que uno salga y sepa realizar una importación de Claro. 0 a 100 sin depender de nadie. Claro. Después hay empresas que dan el beneficio o la posibilidad de ciertos beneficios, y más cuando uno arranca, que no es lo mismo que importar con $500 que con $5.000 o $10.000. Obvio, obvio. Tiene obvio. sus costos. Equidades del propio negocio a la hora de importar, Exactamente. tratar con el proveedor y demás, ¿no? La barrera del idioma a Y veces. los costos fijos que hay. Claro, también. Si uno Sí, importa sí. con $500, no va a ser lo mismo que importar con $10.000. Claro, ¿dónde vas a meter la mercadería? Hay un montón de variables ahí que entran en juego. Exactamente. Entonces, a veces pasa que dicen, no, porque el programa está creado por Tecnoimport, porque la gente tiene que importar con Tecnoimport. No. Claro. Eso Eso es también una facilidad más que te como algo damos si que querés. es como algo que se ha creado en algunas personas que me lo han mencionado y yo digo, no, mire el vaso vacío, Claro, mire la parte llena. Tienen la posibilidad de importar con una empresa que los va a atender, así tengan $500, como si importaran un contenedor lleno. claro. Y los va a acompañar. Mm. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me permite también dar el respaldo y la seguridad de poder acompañar a quienes quieran seguir con Tecnoimport. Pero uno sale con todas las herramientas para poder realizar Hacerlo sus vos mismo. importaciones por su cuenta. Yo tuve la oportunidad de conocer de forma bien cercana a algunos de tus alumnos y los que hicieron el paso a paso, claro, estaban encantados porque aprendieron a seleccionar el producto, aprendieron cómo comercializarlo, todo este aspecto de mentalidad y después se apoyaron en Tecnoimport para, che, mira, quiero traer este producto. Se olvidan, el producto puesto acá, ¿entendés? Hasta se lo dan en la mano. Totalmente. Entonces es claro, para el que está en cero y sobre todo el que tiene poco tiempo, se ahorra un montón. Totalmente. Se ahorra un montón. Totalmente. Obviamente, después, si querés vos hacerlo por la tuya y aprender todo el proceso, también, ¿no? Sos libre de hacerlo. Vuelvo a lo que dijimos al principio de este importador conectado que me dijo que usó esto, que lo voy a usar mucho. Importar no es más que comprar un producto y después elegir por qué medio lo envío. Mm. Si hoy vamos a comprar un producto localmente que esté en otro lugar, lo vamos a comprar, vamos a utilizar un método de pago, vamos a negociar con el proveedor y vamos a elegir si lo enviamos por ómnibus, por cadetería Tal o cual. como sea. Esto Sí, es sí, exactamente lo mismo. Solo que en China. Y lo hacemos por intermedio de una empresa Claro. al envío, una empresa de logística, una empresa. Ujú. Esto es exactamente lo mismo, lo único que de China. Tal cual, tal cual. Y Diego, para volver al programa, ¿cuál es el mayor obstáculo que hoy ves en esos importadores o personas que quieren importar y cómo el programa los ayuda a superar ese obstáculo? El principal obstáculo que veo es el miedo. Ok. El miedo que se implanta desde comenzando en las redes sociales. Mm, Ese miedo de que si no compras un curso, hoy considero que la venta está muy agresiva, mm, no solo sobre las importaciones, sino en sobre general. todo. Y eso hace que la gente sienta que si no compra un programa o un curso, no puede importar nunca en su vida. Claro. Entonces yo siento que la principal barrera está ahí. Entonces, a través del programa, lo que intentamos no es lo que hacemos, es mostrarle a las personas, a los emprendedores, que importar es lo más fácil, o es lo menos difícil tal vez. Es todo el proceso, claro. Lo más difícil es lo que siempre sostengo, siempre sostengo es, lo más difícil es crear un negocio real. Ah. Y que sea real y que sea rentable. Y sostenerlo en el tiempo. Y sostenerlo en el tiempo, porque como emprendedores cometemos muchísimos errores Claro. cuando creamos un emprendimiento. Mm. Muchas veces nos enamoramos de nuestro emprendimiento, nos enamoramos de un producto, Mm, estamos perdiendo plata y no nos damos cuenta. mm, Entonces, si yo logro mostrarle el paso a paso a un emprendedor para crear un negocio y poder escalarlo, y mostrarle que importar es lo último, pero también le enseño a importar que es el medio más poderoso, la herramienta más poderosa para generar una mayor rentabilidad en un negocio,
no hay forma de que las cosas salgan mal. No, tal cual. Recién me hablabas de que importar es la punta del iceberg, ¿no? Es como de todo lo que hay para hacer, lo menos difícil. La comercialización es un punto fundamental, salir a comunicar ese producto para que la gente efectivamente te compre. ¿Cómo ayuda a Importadores Conectados a esas personas que por ahí ya tienen incluso el producto pero no logran venderlo? Mirá, Nacho, yo lo que considero es que saber importar sin saber vender es como tener un supermercado lleno de mercadería y no saber abrir la puerta. Claro. Hoy las ventas van a través del mundo digital. Mm. Todo se mueve a través del mundo digital. Todos nos movemos a través del mundo digital. Entonces, por eso en el programa es que vemos todo el proceso para meternos en este mundo digital, para insertarnos y cómo diferenciarnos, porque hoy la competencia es muy grande. Porque si bien todos podemos ya meternos en este mundo a través de un canal de ventas, por ejemplo Instagram para vender algo, hoy lo importante es cómo diferenciarnos también por la alta competencia que hay, porque eso es lo bueno, pero dentro de lo bueno hay una complejidad que es, todo lo podemos hacer, todos tenemos acceso, simplemente necesitamos un celular. Ahora, ¿cómo nos diferenciamos? Tal cual. Y bueno, fue un poco el camino del éxito de tu negocio, fue encontrando ese hueco de la diferenciación. Fue encontrando el canal de venta apropiado Ujú. y la forma de llegar al cliente. Porque el centro de todo negocio es el cliente y es cómo llegar a ese cliente. Bueno, vos sos el experto acá de marketing digital y por eso sos el quien da todo el módulo relacionado a esto Ujú. y la importancia que es saber sobre marketing digital, cómo posicionarnos, Ujú. cómo llegarle al nicho. Hoy hoy las personas le compran a las personas, Tal cual. cómo le hablamos. Sí, sí. Algo que vi ayer que me gustó mucho es mi producto habla, tengo que sentir que mi producto habla y le habla a esa persona, a ese cliente. Y yo tengo que hacer lo que hable. ¿Cómo hago para que ese producto diga, acá estoy, soy esto, te doy este beneficio, esta solución? Bueno, todo eso, Qué desafío también. Qué qué desafío. desafío, qué desafío, Lo que cuesta hoy en día, ¿no? qué desafío. Che, ¿es importante que los importadores o futuros importadores desarrollen una marca propia? Bueno, hablando de diferenciarse en el mercado, hoy una de las formas de diferenciarnos es a través de una marca potente, una marca que que se pueda posicionar, una marca que hable por sí sola. Mm. ¿Vos qué decís de esto? Sí, no, sin lugar a dudas. O sea, es la gran diferenciación que van a encontrar. O sea, ellos podrían traer un producto tipo marca blanca o del propio proveedor, publicarlo en un marketplace, pero van a depender siempre de ese marketplace. Si no desarrollan sus propios canales de venta, si no desarrollan su marca, si no se posicionan, y está destinado al fracaso ese negocio, te podría decir. Totalmente, O sea, en algún momento, el día que venga uno y lo ponga un poco más barato, ya está, se te terminó el negocio, totalmente, ¿no? totalmente. Y bueno, yendo un poco más atrás, que hablabas de marketplace, de Ujú. posicionarnos, también hay que tener mucho cuidado ahí, porque si nosotros solo nos ocupamos de un canal de venta y solo nos enfocamos en el canal de venta, no hacemos más que crear nuestra casa en el patio de la casa del vecino. Tal cual. Porque hoy, si nos enfocamos solo en Mercado Libre o en las redes Mm. sociales, mañana nos apagan la llave y nos quedamos sin negocio. Che, pero está pasando que esos grandes marketplaces, como lo ha hecho Amazon, desarrollan sus propios productos y venden sus propios productos también. Total. Entonces, y obviamente ellos van a acceder a precios mucho mejores de lo que accedes vos. Entonces se te termina el negocio. Entonces, mirándolo a largo plazo, sí es fundamental que desarrolles tu propio canal de ventas. Eso me parece fundamental, Totalmente, sí, obviamente ir encontrando oportunidades sin duda. con otros canales, porque tenemos que buscar, no todos los canales son para nuestro producto y para nuestro negocio, también hay que También. entender eso. Por eso es tan importante el marketing digital, ¿no? Sí, La sí, 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 digitalización. sí. Y todo lo previo, también toda la investigación previa. Exactamente. Cómo llegarle al cliente y ¿Cómo por llegar? dónde llegarle, cuál es el medio. Diego, ¿y qué diferencia tu programa de importaciones con otros? Bueno, primero que nada, eh, el programa Importadores Conectados no es un curso, Bien. es un programa integral que abarca el paso a paso para crear un negocio y poder hacerlo crecer y escalar a través de las importaciones. Ese es el punto principal. No,
Hay muchos cursos en la vuelta Ujú. que se venden de diferentes tipos, hay importaciones por supuesto también, pero es lo que siempre comento de que hay que enseñar todo, Mm, tenemos que enseñar todo. mm, Tenemos que ser conscientes, quienes educamos de alguna manera o quienes ayudamos a los mm, emprendedores a crear un negocio, tenemos que ser conscientes de que esa persona está haciendo una apuesta que puede ser para cambiar su vida realmente. Entonces tenemos que ayudar de verdad y no caer en la tentación de simplemente la venta de un mm, curso o un programa. sin duda. Por eso, como hoy decías que no es mi negocio principal, realmente el programa de Importadores Conectados no es mi negocio. Ujú. Sí, por supuesto que a muchos importadores conectados después que salen del programa siguen trabajando con Tecno Import. Claro. Pero el deber está cumplido de haberles dado toda la información que necesitan y las herramientas, porque no solo en el programa vemos el qué hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo también, no solo el teórico, sino también en el Sin duda. práctico. Entonces, si yo le doy todas las herramientas, después cada uno va a tener la posibilidad de elegir por su cuenta cómo importar o cómo dar el paso. Tal Lo cual. puede hacer con Tecno Import como lo puede hacer con cualquier empresa. Hablamos de qué diferencia el programa Importadores Conectados de otros cursos de importaciones. Ya tenemos claro que no es un curso, Es un es un programa. programa integral, pero creo que hay algo más importante, porque el que lleva adelante el programa o el curso, lo que sea, es el mentor, la persona que está por detrás de eso, ¿no? La que le pone como su alma a ese proyecto. ¿Qué te diferencia a vos de otros mentores del nicho? Yo sé que vos sos una persona que no está por ahí mostrando los lujos o la plata o el reloj nuevo, que no sé qué. O sea, incluso es algo que no te gusta demasiado ese estilo de comunicación. Entonces, ¿por qué decidís tener un estilo de comunicación como el que tenés? ¿No? Más relajado, priorizando otras cosas, otros aspectos de la vida. Yo creo, Nacho, que todo parte de que realmente para mí no es un negocio el programa. Todo parte de ahí. También entiendo que hay un público para todos, porque Ujú. a mí me han preguntado si comprando el programa es verdad que pueden vivir en Miami y comprar un Ferrari. Claro. Y entiendo que hay un público para todo, a lo que mi respuesta ha sido, eso va a depender solo de vos, no del programa ni de mí, Dale. porque los resultados dependen de uno mismo. Sí. A mí se me ha hecho muy fácil cuando descubrí esto de la marca personal, que es lo que me permitió llevar adelante el programa y llegarle a emprendedores y demás y acompañar a los emprendedores. Lo que me hizo muy fácil llevar esto adelante y sostenerlo, porque considero que lo más importante no es crecer y estar arriba, sino Ujú. mantenerse. Yo considero que he crecido mucho en marca personal, pero lo he podido mantener también porque muestro lo que soy. Claro. Yo soy, como te dije al principio, yo me defino como emprendedor, empresario y también me defino como padre y esposo. Mm, Y eso es lo que muestro y eso es lo que soy. mm, Entonces, de esa manera, es parte de mi vida. mm. Mi vida es así. Entonces, es muy fácil para mí poder mantenerlo y mostrar lo que hago porque soy eso. Sin duda, sin duda. Y también la cercanía que tenés con tus clientes, porque, o sea, obviamente, como vos decías, no podés, y creo que eso es otra cosa que te diferencia, ¿no? O sea, vos bien decías que no podés atender a todos, porque son muchas personas que quieren importar, pero sí he visto cómo tenés cierta cercanía con ellos. Hasta organizaste un evento, Sí. el de Importadores Conectados, donde todos se conocieron ahí en Esperamos persona. hacerlo de vuelta este Sí, año, obvio, en el obvio. 2025. ¿Qué onda? ¿Cómo fue el evento el año pasado? Y bueno, el evento surge de importadores conectados de querer hacer un asado. Querer juntar a todos en un asado. De un asado terminamos en un evento de 120 personas, de más de 100 personas, con 7 speakers, mesas de mentorías en la mañana. Terminó siendo un evento muy bueno, muy grande. Y para mí terminó, yo creo que te lo mencioné en algún momento, para mí era como festejar mi fin de año. El año pasado fue un año muy bueno, donde en mis empresas crecí muchísimo. Mm, Bueno, fue como darle un cierre al año con un broche muy lindo claro. y teniendo cercanía con muchos de esos importadores conectados, de esos emprendedores que confiaron en el programa, que crecieron, que fueron parte de esta comunidad, porque se creó una comunidad muy linda. Y bueno, y poder acompañar, poder estar ahí, poder estar presente, poder acompañarlos, muchas veces también desde el anonimato, porque uno a veces pueden malinterpretar las cosas Ujú. y demás, pero bueno, estando ahí, estando ahí. La verdad que
creo que estamos obligados a hacer otro evento de importadores conectados este año, Tal cual. así que veremos. Movió muchas cosas, la verdad que fue un evento, te diría que uno de los mejores eventos de lo que fui de emprendedurismo, o sea, de verdad, de verdad. Y la calidad humana de la gente que estaba ahí, impresionante, todos Todos muy alineados. alineados en valores. Todos La verdad, alineados. muy bueno. Tremendo. Y así, eso que vimos en el evento, de todos muy alineados, con un propósito muy particular y muy parecido Mm. entre todos, es lo que se vive dentro del programa. Eso es lo que se vive dentro del programa. Por supuesto que hay quienes no lo entienden tan así, que cuesta un poco más, pero bueno, por eso este año también hemos creado un programa un poco diferente al del año pasado, un programa con mayor énfasis en lo que es mentalidad, en el crecimiento, en el paso a paso. Mm. De hecho, los importadores del año anterior están entrando también al mismo programa porque está renovado, porque hay que seguir apostando al crecimiento. Y bueno, es cuestión después depende de cada uno. Depende de cada uno. Hay algo, Nacho, no sé si a vos te ha pasado, porque también tenés tus programas. Hay algo que a veces no sé cómo decirle a los emprendedores que forman parte es, no se pinchen. Mm. Me ha pasado que algunos compran la suscripción al programa, ingresan al programa y ni siquiera ven el primer módulo, no forman parte de la comunidad, No se presentan. no se presentan y se van quedando y se van enfriando. Entonces yo digo, uno cuando tiene que hacer, pagar un programa de esto, tiene que comprometerse. Pero comprometerse primero con uno mismo. Sí, sin duda. Porque el compromiso es con uno mismo y con nadie más. Porque los resultados van a depender de uno mismo también. Y la intensidad la marca cada uno, pero lo importante es comprometerse a algo. Yo le digo, apenas arrancar nuestro programa, le digo, y le recomiendo esto a cualquier persona que se sume al programa de Importadores Conectados. Organízate vos según tus tiempos, pero decí, me voy a bloquear, no sé, aunque sea 1 hora a la semana, para sentarme, estudiar, interactuar en la comunidad, mostrar mis avances. Bloqueate esa hora religiosamente para avanzar, porque si no, por más que el programa sea el mejor del mundo, si vos no lo haces, los resultados no van a llegar. Totalmente. A ver, el programa está creado de una forma muy estratégica, de que como cada uno va a ir a su tiempo, los módulos se van desbloqueando semanalmente, pero el momento que entra cada persona. Claro. Entonces cada uno va a su tiempo haciendo lo que hay que hacer, entendiendo qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Mm. Pero después depende de cada uno. Yo a veces no sé cómo darle un sacudón a esos que se quedan, que se pinchan, decirle, hay que seguir. Estás Sí, sí, sí. acá, ya este es el primer paso, Mm. que es lo más difícil muchas veces. Sí, sin duda. Si ya estás acá es porque este es el paso más difícil, que es decir, quiero hacer esto, quiero aprender, quiero crecer, quiero tener mi propio negocio. Bueno, ahora hay que seguir. Van a haber muchos altibajos como la vida de Como todo la vida. emprendedor. Tal Como cual. la vida misma. Sin duda, sin duda. Che, Diego, para ir cerrando esta entrevista, te quería hacer una pregunta y es, ¿qué le dirías a aquel emprendedor que está a punto de dar el paso, que ya viene viendo tus contenidos, que sabe de importadores conectados, que quiere aprender a importar, a hacer un negocio, pero está ahí, está limitado por alguna creencia, por algún miedo? ¿Qué le dirías a esa persona para que tome acción y de una vez por todas se anime? Tanto para el que no tiene ni idea de crear un negocio, pero siente que quiere emprender, que quiere hacer algo, o como para el que ya tiene un negocio y necesita o reinventarse, o crecer, o avanzar, o simplemente crear un producto nuevo, comercializar un producto nuevo, lo que sea, que quien quiera dar el paso, que acá lo que vemos es el paso a paso desde cero. Incluso vemos cómo también crear un negocio sin capital. Oh, ¿Por qué es posible? Es posible realmente crear un negocio sin capital. Tal vez no empezaremos importando, pero si tenemos claro cómo vamos a vender y qué vamos a vender, vamos a importar muy rápido, mm, sin tener capital. Porque vamos a empezar a vender, vamos a desarrollar nuestros canales de venta, previamente haber seleccionado el nicho, el producto y demás. Pero todo es posible. Depende de cada uno. sin duda. Depende solo de cada uno. Por eso, como les digo cuando arranca el programa y demás, los resultados van a depender de cada uno y de nadie más. Acá tienen toda la información. Así que ya saben, gente, los vemos dentro del programa y a comprometerse con el proceso. Nos vemos dentro del programa y dentro de poco te van a ver a vos. Y me van a ver a mí cuando se bloquee mi módulo, que ya está grabado todo. Nacho, muchas gracias por este momento. Gracias a vos.